Como podemos ver ahora, en base al desarrollo que tuvimos en el episodio anterior, aquí podemos ver cómo nuestro jugador ahora es capaz de generar algunos disparitos. Ahí ese tubito de color azul representaría el arma de nuestro jugador y podemos ver cómo las municiones de color rojo estarían saliendo de él. Esta ejecución de disparos se estaría realizando presionando una tecla, en donde luego de 5 disparos, que sería la cantidad de munición que tendría el arma, pues este jugador tendría que mediante otra tecla recargar y volver a disparar. Y genial, siguiendo con el desarrollo de nuestro juego ASCII en C++, esta sería la segunda fase en donde estaríamos implementando la fase de disparos. Como dije en la fase anterior, no podemos empezar a codificar sin no tener nuestro modelo listo. A continuación, vemos aquí una modificación que se ha realizado en base al modelo presentado en la fase anterior. Además de tener jugador como entidad que estaría interactuando dentro de nuestro juego, tendríamos arma y munición. He creado estas dos entidades y ya depende de la forma en cómo tú abstraigas algún concepto de la vida real y lo representes en código. En este caso yo lo formulé de la siguiente manera, pero tampoco sin complicarnos tanto. Como sabemos, quien contiene las municiones es un arma, ¿cierto? Bien, entonces, el arma lo que contendría sería una colección de municiones, en este caso va a ser de 5 como máximo, y va a tener la opción de disparar, recargar y ejecutar justamente las instancias que tendría de forma interna, y al mismo tiempo esta entidad se encargaría de gestionar el ciclo de vida de todas las instancias que se están generando dentro de este vector. Por eso es una relación de composición. Si el arma es destruida, las municiones que estén compuestas dentro de esta arma también serían destruidas. Ahora lo que podemos ver es lo siguiente: en la controladora tenemos la instancia arma. Aquí justamente en la controladora es donde vamos a generar la instancia de esta entidad. Vamos a ubicarla en una posición, en este caso va a ser la posición del jugador, para que, bueno, de manera visual se ubique justamente a su costado, y la controladora se encargaba también de gestionar el ciclo de vida de esta instancia arma. Y acá en jugador también tiene entre sus atributos un tipo arma. Y esto porque, bueno, esto lo vamos a usar más que todo como referencia. ¿Referencia a quién? A la instancia proveniente de la controladora. Y en el constructor de la controladora, después de instanciar al jugador e instanciar el arma, utilizaremos el método setArma para establecer una referencia del arma que tiene el jugador con el arma de la controladora. Es decir, el jugador va a utilizar el arma que estaría instanciado en la controladora. Y por eso también acá se puede ver que hay una relación de agregación. Simplemente le estamos agregando en este caso una referencia del arma al jugador, y el ciclo de vida del arma no depende del jugador. Si el jugador se elimina, pues el arma sigue existiendo dentro de la controladora. Y bueno, cabe recalcar que estas dos entidades, tanto arma y munición, heredan también de la clase base. Una modificación también es que si ustedes comparan con el diagrama anterior, teníamos un atributo carácter. Bueno, ahora como tenemos más de dos entidades o más de una entidad, pues como todas entidades van a representar un dibujito, por lo mismo todos van a tener un carácter, y como van a tener ese atributo en común, lo colocamos en base. Genial, teniendo esto entonces empezamos con la codificación, pero en esta oportunidad, para acelerar un poco más el proceso, ya lo tengo listo, simplemente vamos con la explicación paso a paso. Bien, antes de continuar, recordemos lo siguiente, y es algo que yo también olvidé en la fase anterior, que si bien no nos dio error, pues ocasionalmente más adelante o de repente en cualquier otro proyecto, si no lo tenemos en cuenta, podría aparecer, y es colocar el pragma once, ¿sí? El pragma once, coloquémoslo en todos los archivos que faltaban de la fase anterior, ¿sí? Como comenté, esto nos va a servir para evitar la redefinición o redeclaración de un archivo. Ahora sí, continuamos con primero la clase munición. Ustedes crean directamente el here y copian el código que tenemos aquí. Y les explico. La clase munición, como podemos ver, va a heredar de la clase base. En este caso, hereda y pasamos las coordenadas en el constructor y se las pasamos a la clase base. Para este caso, munición, su carácter va a ser un asterisco. Al igual que el jugador se representa con una G, pues para munición va a ser un asterisco. Ahora vamos a ver el método de mover, en el cual estamos sobreescribiendo justamente este método. Y como vieron al principio, el movimiento es un movimiento horizontal que va de izquierda a derecha. Entonces, vamos a evaluar el valor de X más el ancho de mi figura. Aquí hacemos referencia a qué punto. Abrimos el Paint, tomamos referencia este cuadro como si fuera nuestra consola, tomamos como referencia esta estrella como si fuera nuestro carácter, y vamos a imaginar lo siguiente. Imagínate que nuestro carácter es este. Voy a encerrarlo en un rectángulo simplemente por tema visual y representativo, y es lo siguiente. Mira, X más el ancho
¿sí? Haceríamos referencia al punto de acá. Primero, esta esquina es X, Y, ¿sí? Y esta esquina de acá sería X más el ancho, Y. Entonces, justamente en este punto de acá, estamos evaluando la esquina derecha de mi figura, ¿ok? Este punto de acá, y estamos diciendo que siempre y cuando esa esquina derecha de mi figura sea menor al borde derecho, pues voy a poder moverme para la derecha. Imaginemos que este es el borde derecho, entonces, y evalúas, ¿no? Esta esquina superior derecha sigue siendo menor que el borde derecho de mi pantalla, sí. Imaginemos que acá en nuestra consola es como un plano cartesiano, ¿no? Para arriba y para abajo. En plano XY y acaba de 0, 1, 2, 3, 4, y conforme más lejos a la derecha nos vamos, va incrementando, ¿ok? En positivo, ¿sí? Mientras más a la izquierda nos vamos a ir decrementando, va a ser menor a la coordenada. Por ende, evaluamos, ¿no? La esquina superior derecha de mi figurita es menor a mi borde derecho, pues ese estará, supongamos, ¿no? En el número 100, acá estamos en el 10, ¿es menor? Sí. Y entonces voy a poder seguir moviéndome para la derecha. Si en el punto en el cual sea igual o trate de ser un poquito mayor, ahí es donde dice, ¿no? X más ancho es menor al borde derecho, no, en este punto ya deja de ser menor, si no es igual o mayor. Sí, eso ya va a depender de algún otro valor que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, aquí en este caso, siempre y cuando sea menor al borde derecho, va a poder avanzar para la derecha. Caso contrario, cuando llegue a ese punto, lo que pasará será que de forma directa la velocidad en ese eje va a ser 0 y vamos a decirle que la propiedad activo sea falso. ¿Y para qué nos va a servir este activo falso? Pues para que vaya desapareciendo de mi pantalla, ¿sí? Y no se quede ahí pegado, ¿no? No se quede ahí pegado en la pantallita. Y también damos un movimiento constante. ¿Qué quiere decir esto? Que pues como el mover va a estar dentro de un bucle while, va a estar dentro del bucle del juego, pues aquí de forma automática X va a ir incrementando en dx y siempre y cuando sea menor al borde derecho, pues va a ir sumándole más 1. La coordenada en X en horizontal va a ir sumando, va a ir moviéndose para la derecha. Teniendo esto claro, tenemos también el método dibujar, en la cual establezco un color rojo. El 4 significa color rojo. Lo que voy a hacer también es establecerlo en una posición específica, en la cual va a ser la coordenada X e Y indicada. Y también voy a indicar el carácter que voy a colorear. En este caso es el asterisco, ¿sí? Pinto de rojo el asterisco en una posición y este reset color lo que me sirve es que únicamente me pinte esto de color rojo y lo demás no lo pinte. Quede de color blanco nuevamente. ¿Y qué es lo que pasa? Si no coloco este reset color, lo que pasará es que, bueno, otras entidades que se estén mostrando también se estén pintando tal vez de color rojo. Para evitar eso lo colocamos siempre al final después de pintar. Teniendo la clase munición lista, lo que haremos es irnos a la siguiente arma. Para esta vamos a tener que incluir base, munición y la biblioteca vector. En la parte privada tenemos atributo, un atributo que es de tipo vector. En este caso es una colección de instancia dinámica de munición, ¿ok? Y la propia instancia del vector también va a ser dinámica, la cual se va a llamar municiones, por lo mismo que representa una colección, por eso lo coloco en plural. Y ahora al momento del constructor solo paso la coordenada X e Y, esos valores los paso en el constructor de la clase base y creo la instancia del vector de municiones, ¿sí? En el destructor lo que hago aquí es hacer un recorrido total. Esto es equivalente a un for each, si lo han visto antes o si no lo han visto pues no pasa nada. Lo que hago prácticamente es un recorrido total de todos los elementos dentro del vector de municiones y a cada uno de ellos simplemente hago un delete, libero memoria y ya está. Y una vez que se vacíe todo el vector, ahí recién elimino la instancia de mi vector. Y antes de pasar a ver estos métodos, lo que haremos es lo siguiente. El dibujar de nuestra arma va a ser la siguiente. Tiene un pintado 9, que sería el color azul. Se va a establecer en una posición específica, que ahí le voy a indicar. Y vamos a pintarlo de un carácter. En este caso, estos caracteres, ¿de dónde los saco? Si yo aquí abro y busco tabla ASCII,
y nos vemos aquí. Aquí podemos ver que tenemos un montón de caracteres, ¿sí? Y mediante el número es que nos guiamos. Yo quise este para representar nuestra ermita, que es el número 205. Entonces cerramos. Yo al momento de imprimir simplemente coloco el número y lo casteo. Hago un typecast con char. Con esto lo que hago es que en mi consola de forma representativa tengo ese símbolo mostrado. Entonces pintamos el color 9, eso que estamos ahí dibujando, y reseteamos color nuevamente para que el azul, que sería el color 9, solamente me pinte este carácter. Como vimos en nuestro modelo, que está haciendo lo más parecido, en arma tenemos el método disparar, recargar y ejecutar munición. Bien, entonces veamos acá. Primero vamos a ver disparar. Bien, entonces yo como máximo quiero disparar 5 municiones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a disparar siempre y cuando la cantidad de instancias que se encuentren dentro de mi vector sea menor a 5. Siendo así, lo que haré es que al arreglo de municiones le voy a agregar, ¿sí?, nuevas instancias de una munición. Cada que yo vaya agregando un nuevo elemento, es decir, una nueva munición dentro de mi arreglo o de mi colección de municiones dentro de mi vector, municiones, ¿sí?, lo que hará es que el tamaño irá incrementándose. Y cuando esto llegue a 4, ¿sí?, tomamos en cuenta desde 0, 0, 1, 2, 3, 4, en total 5 elementos. Por ejemplo, si ya disparamos y hemos agregado 5 municiones dentro de mi vector, pues acá el tamaño va a ser 5, y 5 menor a 5 como no es, pues no va a ejecutar y no va a agregar más munición dentro de mi vector. ¿Ok? Después, el recargar. ¿Qué es lo que voy a hacer en recargar? Pues aquí voy a hacer un for each, al igual que en el destructor, pero ¿cuál es la diferencia? La siguiente. Acá, bueno, voy a quitar la referencia y eliminar las instancias que se encuentren dentro de mi vector. Y posteriormente lo que haré es no hacer un delete de la instancia de vector, de mi vector, sino decirle a mi vector que se limpie, limpiarlo, ¿sí? De tal modo que el size de haber agregado y haberse incrementado hasta 5, supongamos que es donde ya no estaría disparando, donde ya esto no se estaría ejecutando, pues aquí de forma automática lo baseo a 0, o sea, ya no hay nada. Por ende, cuando quiera volver a disparar, va a empezar de 0 nuevamente. 0 menor a 5, sí, puedo disparar. ¿Ok? Para eso nos sirve recargar. Básicamente lo que hacemos es vaciar el arreglo para que nuevamente pueda entrar a esta condición y volver a disparar. Y en ejecutar munición, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bien, pues aquí nosotros tendríamos que ejecutar el dibujado y el movimiento de la munición. Pues vamos a ejecutarlo aquí, ¿sí? Para no complicarnos. De por sí, si nosotros vemos un poquito más abstracción, esto podríamos moverlo a otro lado. Sí, pero ya para no complicarlo lo dejamos aquí. Básicamente, como este es un curso práctico para los que recién inician, no nos vamos a complicar mucho. Entonces, ejecutar munición, ¿qué haría? Básicamente, hacer un recorrido total del arreglo de municiones, y lo que haré es que a cada una de esas instancias la voy a borrar y mover. Y voy a dibujar únicamente a aquellas instancias que estén activos. Incluso esto lo podemos mover internamente para que el borrado sea constante y el movimiento también solo sea únicamente para aquellos que estén activos. ¿Sí? Recordemos que una munición deja de ser activo, es decir, falso, se iría, por lo mismo que tampoco estaría aquí, ¿sí? Ya no estaría ejecutándose, mejor dicho, el mover ni el dibujar, ya no se estaría mostrando, ¿ok?, cuando llegue al borde derecho de mi consola. Aquí en jugador recordemos agregar lo siguiente. Primero, el atributo arm, que en un inicio va a estar inicializado en nulo, que quiere decir que no hay nada, está vacío. ¿Ok? Esto no hace referencia a ningún espacio en memoria todavía. Tenemos el método ejecutar arma, ¿ok?, en donde el arma lo que hace es lo siguiente. El arma va a tener el método borrar para que se borre de pantalla de forma constante. Y si bien el arma no tiene el método mover, va a tener acá set X y set Y. ¿Por qué? Porque el arma se va a mover, o esa representación, ¿no?, del tubito azul que vimos en un inicio, se va a mover conforme el jugador se esté moviendo. Entonces, acá si te das cuenta estoy en jugador. Y a la referencia de esta arma lo que haré es que constantemente, cuando se esté ejecutando el arma, voy a estar seteando su posición en la posición del X, que este X es la X del jugador, porque estoy en el jugador, más 1. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, si este es mi jugador y este está en X, Y,
pues el tubito, que supongamos que es de color azul, si lo colocamos solamente en X, sin este +1, lo que hará es colocarlo exactamente en la misma posición, por encima del carácter. Entonces yo le sumo +1, ¿para qué? Para que se adelante una unidad a la derecha. Por eso es +1, ¿sí? Y bien, siendo así, igual en la coordenada Y, pues siempre lo va a seguir a la misma posición, para que esté justamente en el mismo lado, ¿sí? Y posteriormente el dibujar. Básicamente es el borrar, mover, que para el mover del arma es setear el X e Y, y el dibujar. Dibujando pues el tubito que vimos en un inicio. Y por debajo de todo vamos a ejecutar este método que se llame ejecutar munición. ¿Ok? Este método de ejecutar munición lo que hará es que si nos vamos a arma, es recorrer todo el arreglo de munición, y lo que hará es simplemente borrar constantemente todo y aquellos que estén activos mover y dibujarlos. Entonces con esto es lo que haremos aquí en ejecutar arma. Bueno, lo demás es lo mismo que ya hemos visto. Tenemos sí el set arma para poder establecer la instancia, ya que recordemos que arma en un principio es nulo. Es decir, si no le asignamos un arma y ejecutamos esto, nos va a dar error, porque no hay una referencia exacta. Y para eso colocamos este método. ¿Para qué? Para que ahora nos vamos a la controladora, y acá tenemos el jugador y el arma. Y sí, acá tenemos la instancia del jugador como vimos en la fase anterior. Y adicionalmente ahora colocamos la instancia del arma, en la cual inicializamos con una posición inicial en X, ¿ok? Que sería la posición del jugador +1 para que pase lo que te indiqué acá. Y al mismo tiempo le paso la coordenada Y de ese mismo jugador para que esté en la misma posición. Una vez creado el arma, aquí lo que hago es llamar a jugador, ¿sí? Y voy a setear el arma que tiene internamente. Entonces ahí el jugador, esta referencia, este atributo de arma, estará haciendo referencia a quién? A esta arma de aquí mediante este set arma. Ahí recién cuando la controladora se inicializa, creo el jugador, creo el arma y esta arma instanciada se la asigno a este jugador. Y quien se encarga de gestionar en memoria estas dos instancias es la misma controladora. ¿Ok? Y en el run, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es lo siguiente. A jugador, pues ya está, borrar. También se va a dibujar y lo que va a hacer es ejecutar arma. Y esto va a tener que estar de forma externa. Aquí justamente lo coloco por debajo de dibujar, ¿ok? Para que haga un poquito más de orden. Sí, pero tiene que estar de forma externa y no dentro de KB hit. ¿Por qué? Porque ejecutar arma, recordemos qué es lo que hace. Lo que hace es mover las municiones, y las municiones tienen un movimiento, o deberían tener un movimiento constante. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que presionar una tecla para que se mueva recién, como lo hacemos con el jugador, sino que directamente inicia el juego, y si vamos creando municiones, pues ellas solitas se vayan moviendo. Entonces las municiones tienen que estar justamente en ese movimiento constante. El while tiene que ir ejecutando, 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 y con ello pues la posición ir modificándose, modificándose, modificándose. Y ahora, el KB hit tendríamos nosotros solamente las teclas direccionales, pero ahora lo que podemos tener es una tecla más. Y acá tenemos una tecla adicional, en este caso tenemos la tecla número 32. Esta tecla representaría el espacio, la tecla espacio de nuestra computadora, ¿sí? Y con esa disparamos. Entonces, a ver, ejecutamos. Y ahí tengo nuestro jugador, movemos arriba, abajo. Tenemos nuestra ermita representada por este tubito de aquí, que se está posicionando un X+1 justamente por su derecha. Y ahora si presiono espacio, y ahí está, se mueve. Y solamente 5 instancias, ¿sí? Llegando acá, se borra. Y ya no puedo disparar más, ¿sí? Por más que presione espacio. Entonces tengo que recargar. Para ello vamos a colocar else if. Pero antes de esto vamos a hacer lo siguiente. A ver, yo por ejemplo quiero una tecla. Quiero recargar con la tecla R. Pero yo no sé qué código es ese. ¿Cómo te darías cuenta de ese código? Pues acá hacemos lo siguiente. stdc out, tecla. Lo imprimimos. Por el momento vamos a comentar los dibujados. Ejecutamos. Y ahora está en blanco, pues no estamos dibujando nada, pero yo quiero ver el código de la letra R. 114. Ok. 114. Vamos acá. Y ahora hacemos lo siguiente. Quitamos esto de acá. Else if. Tecla es igual a 114. Jugador. Recargar.
¿Sí? ¿Cómo obtuve ese valor? Pues recordemos que tecla lo que hace es almacenar el valor que nos retorna Getch. Getch lo que hace es esperar que accionemos una tecla y nos retornará el código. Ese código se almacena en tecla y pues simplemente lo hemos impreso. Ahora con ese valor hemos generado esta nueva condición y pues veamos qué tal para ejecutar. Vamos a poner un poquito más ordenado así. Ahora ejecutamos y tenemos acá nuestro jugador arriba, abajo, derecha, izquierda. Disparo, 1, 2, 3. Hasta ese punto tenemos 3 balas, nos quedan 2 más, ¿verdad? Por ejemplo, ahí esperamos a que desaparezcan. 1, 2, 1, 2, que son las balas que nos esperaron. Y si trato de disparar más, no me deja. ¿Sí? Entonces tenemos que recargar. Podríamos poner de ahí un indicador que se esté recargando, pero eso lo haremos después. Pero ya presioné la letra R y ahora, nuevamente, puedo disparar 5 balitas, ¿no? 2, 4, 5. Ya no puedo disparar nada. Recargamos y nuevamente puedo disparar. Perfecto. Y bien, hasta aquí en el video de hoy. Nos vemos en la fase 3, donde veremos la creación de enemigos y un nuevo tipo de movimiento para ellos.